Bien, bendiciones hermanos. Qué bueno poder estar aquí en la casa del Señor y cantar, tener comunión y aprender de la palabra. Como dijo el hermano Daniel, vamos a seguir viendo la teología pactual, un sistema interpretativo, una escuela de interpretación de la teología reformada. Nosotros tenemos dos grandes escuelas de interpretación, que es el dispensacionalismo, que divide la Biblia en dispensaciones de tiempo, y de ahí que escatológicamente nace el rapto pretribulacional y toda esa escatología dispensacional. Y la contraparte de esa escatología, o sea, ese sistema interpretativo dispensacional, sería la teología pactual. Nosotros vemos la Biblia, la teología reformada ve la Biblia a través de pactos. No estamos diciendo que quienes piensen distinto o sean dispensacionales no son nuestros hermanos en Cristo. Son muy buenos hermanos en el Señor, pero tenemos esa diferencia teológica en cuanto a la interpretación de la Escritura. Nosotros vemos la Biblia a través de pactos, no a través de dispensaciones. Leemos Efesios capítulo 2, versículo 12, texto que ha sido base de esta enseñanza. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, en otro tiempo, en el antiguo pacto, nosotros los gentiles estábamos ajenos a las promesas, no teníamos esas promesas que Dios le había dado a Israel, no teníamos la palabra, los profetas no venían a los gentiles sino a los judíos, y estábamos ajenos a los pactos por los cuales Dios tenía relación con el hombre, y esos pactos que evidenciaban la promesa o nos mostraban la promesa que Dios había hecho desde Génesis, en Génesis capítulo 3, verso 15, donde promete una simiente de la mujer que iba a herir una simiente de la mujer que iba a herir a la serpiente en la cabeza, le iba a dar el golpe mortal a la serpiente e iba a traer salvación también a los gentiles, donde después se revela más ese pacto diciendo que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces estábamos ajenos a esa ciudadanía de Israel y ajenos a esos pactos de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Bueno, esa promesa de redención, esa promesa de salvación que nosotros vemos en Cristo. Entonces vamos a leer los 3 párrafos de la confesión del capítulo 7 y luego hacer la introducción antes de entrar al pacto que nos corresponde hoy, que es el pacto de redención. Dice los primeros 3 párrafos, o sea, los 3 párrafos que tiene el capítulo 7. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. O sea, que es un pacto, según este capítulo, párrafo 1 del capítulo 7, es una condescendencia de Dios. O sea, nosotros, por la distancia que hay entre el Creador y la criatura, por la distancia que hay entre Dios y nosotros, y por lo que significa Dios y lo que somos nosotros no podemos alcanzar por nuestros propios medios la salvación. No podemos alcanzar por nuestras obras la recompensa de la vida. Entonces, ¿cómo Dios la entrega a nosotros? Bueno, tiene que ser por alguna condescendencia divina, por gracia de Dios, por misericordia de Dios, porque a Dios le ha placido expresar su voluntad y beneficiarnos a través de promesas. Y eso lo ha expresado Dios en forma de pacto. Párrafo 2. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley, por su caída agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida
y salvación por Jesucristo, requiriéndole la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo de su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para la vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. O sea, Dios ha hecho un pacto de gracia. Cristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. O sea, nosotros estamos en Cristo, somos creyentes porque estamos en una relación de pacto que Cristo ganó por su propia sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto. De hecho, la Biblia se divide en antiguo pacto y nuevo pacto. La palabra testamento no la entendamos en la Biblia como la división de la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento, no la entendamos como un testamento de una herencia que se deja a otra persona, sino que viene una palabra latina, testamentum, que significa pacto. Pacto. Entonces está hablando del Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Significa Antiguo y Nuevo Testamento. Párrafo 3. Este pacto se revela en el Evangelio. ¿Dónde se revela el nuevo pacto, ese pacto de gracia? En el Evangelio, en Cristo. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, o sea, Génesis 3:15, la primera revelación del Evangelio. Y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. O sea, el nuevo pacto o el pacto de gracia es el cumplimiento del pacto de redención, esa transacción federal. ¿Qué significa eso? La transacción o el pacto que hizo el Padre y el Hijo. Federal quiere decir pactual, es lo mismo. Entonces, ese acuerdo que hubo antes de la fundación del mundo, que es lo que vamos a ver hoy, el pacto de redención, acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Oremos al Señor. Amado Dios, pedimos su dirección, su gracia en esta tarde. Que usted nos bendiga, Señor, que pueda estar con nosotros y que podamos ser edificados por su palabra. Permítame ser claro con mis hermanos y que podamos entender, Señor, lo que vamos a hablar en Cristo Jesús. Amén. Entonces dijimos que un pacto, para ir resumiendo de nuevo o recordando un poco lo que hemos hablado, un pacto es una condescendencia divina. O sea, es una declaración de la voluntad de Dios. No es un acuerdo entre iguales, que quede eso claro, hermanos. No es como que yo hago un pacto con el hermano Daniel y digo, le voy a comprar su auto en 3 millones de pesos y usted va a ser beneficiado con esos 3 millones de pesos y yo voy a ser beneficiado con el auto del hermano Daniel. No es un acuerdo entre iguales. Un pacto es una declaración de la voluntad soberana de Dios. Es como si yo le dijera, hermano Daniel, usted por 1.000 pesos me va a dar su auto. Y no puede poner ninguna excusa. Eso no es un acuerdo entre iguales. Yo le estoy imponiendo algo al hermano Daniel, ¿cierto? Yo me voy a beneficiar por algo. Pero en el caso del pacto de Dios, también es una declaración de la voluntad de Dios. Dios está declarando su voluntad. Dios está diciendo, esto es lo que vamos a hacer. ¿Quieres tener relación conmigo? Bueno, esto es lo que tienes que hacer tú. Esto es lo que demando de ti. Estos son los beneficios que vas a tener por obedecer. Por ejemplo, si es un pacto de obras. Vas a disfrutar de la comunión conmigo, dice el Señor. Vas a disfrutar de muchos beneficios, pero tienes que hacer esto también. Entonces eso hizo con Adán Dios, porque hay pacto de obras, podemos definir 2 categorías de pacto, pacto de obras y pacto de gracia. Hay varios pactos de obras. El pacto de obras tiene que ver cuando en esa declaración de la voluntad de Dios de cómo se va a relacionar con el hombre, Él le exige algo al hombre y le pide algo. Por ejemplo, la Biblia pide obediencia. Y vemos eso en los pactos. Pacto con Abraham, pacto con Adán. Dios le dice, tienes que no comer del árbol que está en medio del huerto. Tienes que ser obediente para poder disfrutar de las bendiciones del pacto. Adán rompió el pacto. Pacto con Abraham, bueno, tenía que ser obediente, que se extiende en el pacto sinaítico. Ese pacto lo vamos a ver después, en las próximas clases. Se extiende ya con leyes en el pacto con Moisés, en el pacto del Sinaí, y es un pacto de obras. El pueblo tenía que obedecer. Había bendición si ellos obedecían las leyes,
pero había maldición, dice Deuteronomio, si ellos no obedecían. Y también tenemos un pacto de gracia. El pacto de gracia es cuando Dios declara su voluntad y no pide nada a cambio al hombre, sino que Él, de su pura voluntad y misericordia, hace un pacto con el hombre y disfruta el hombre de esos beneficios sin nada a cambio. Entonces vemos esos dos tipos de pactos. Nosotros vimos al principio el pacto de obras con Adán. Dios hizo un pacto de obras. Tenemos tres grandes pactos en la Biblia. Los pactos teológicos son tres grandes pactos en la Escritura, tres grandes hitos importantes. Tenemos el pacto de redención, que ya vamos a ver hoy día, que eso se ejecuta antes de la fundación del mundo, es el decreto de Dios, donde Dios, el Padre y el Hijo, dicen esto es lo que vamos a hacer para la redención del hombre. Eso se acuerda entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo para llevar a cabo en el tiempo. Eso no lo vemos en la Biblia al principio, lo primero que vemos es el pacto de obras, que es a continuación el otro gran pacto, que Dios le dice a Adán, tú puedes disfrutar de la comunión conmigo, pero no solamente tú, sino toda tu posteridad, toda la descendencia que viene después de ti puede disfrutar de la comunión conmigo, siempre que tú no comas del árbol que está en medio del huerto. Y tenemos el pacto de gracia. Son los tres grandes pactos. Pacto de redención, pacto de obras. Nosotros, todos los hombres estaban en el pacto de obras con Adán, porque en Adán todos pecamos, él nos representaba en ese pacto. Eso dice Romanos 5 y 1 Corintios 15. Y Dios inmediatamente, después que Adán peca, en el capítulo 3 de Génesis, verso 15, establece una promesa de un pacto de gracia. Él dice que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Entonces, ese pacto de gracia nos representa a Cristo, y eso hace el contraste de Romanos 5. En Adán todos pecamos, en Cristo somos todos vivificados. Adán nos representaba en el pacto de obras, donde Dios nos exigía algo a cambio, nos exige perfección, nos exige obediencia, pero Cristo nos representa en el pacto de gracia, donde ya no nos pide Dios nada a cambio, porque Cristo hizo toda la obra por nosotros. Cristo cumplió toda la ley por nosotros. Eso lo explicamos en la clase pasada. Entonces los pactos, ¿qué son? Marcadores en la Biblia, hitos, que nos van revelando el plan redentor de Dios. Nos va revelando el gran pacto, que es el pacto de gracia, que se va a revelar completamente en el Nuevo Testamento. Entonces, la próxima clase, cuando empecemos a ver el pacto de gracia, lo vamos a ver a través de los pactos bíblicos. Pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David, y cómo esos pactos nos van revelando el pacto de gracia. ¿Ya? Recuerden que Dios siempre se relaciona con el hombre a través de pactos. A través de pactos. Es la forma que Dios tiene de relacionarse con nosotros. Entonces, el pacto de redención. El pacto de redención. ¿Qué es el pacto de redención? Es el acuerdo hecho en la eternidad por los miembros de la Trinidad con el propósito de su propia gloria en la salvación de los pecadores. O sea, es el acuerdo hecho por Dios, Dios Trino, en la eternidad con el propósito de su propia gloria en la salvación de los pecadores. Usted dice, ¿dónde la Escritura enseña ese pacto? ¿Dónde nosotros podemos ver eso en la palabra? Bueno, vamos a ver a través de varios textos en la Escritura. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo, perdón, capítulo 1. Versículos 9 y 10 dice, vamos a ver varios textos, hermanos, así que les pido buscarlos rápido, por favor. 2 Timoteo 1, 9 y 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. La palabra propósito en la Biblia, consejo y decreto son sinónimos. Cuando la Biblia habla del propósito de Dios, está hablando del decreto de Dios, de lo que Dios estableció antes de la fundación del mundo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice Romanos 8, a los que conforme a su decreto, a lo que Él estableció, está diciendo antes de la fundación del mundo, son llamados. Entonces cuando habla no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, su decreto que Él estableció antes de la fundación del mundo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
O sea, ¿cuándo fue dada esta gracia? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo fue determinado esto? El propósito suyo, o sea, el decreto de Dios antes de la fundación del mundo. Pero mira lo que dice el verso 10. Pero que ahora, ¿cuándo? Ahora en el tiempo. Ese plan fue antes de la fundación del mundo. Pero ahora en el tiempo ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, el apóstol está diciendo esto no es un plan contingente de Dios. No es que los judíos rechazaron a Jesús, entonces ahora como plan B Dios dijo vamos a salvar a los gentiles. No, esto estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Era parte del propósito de Dios, del decreto, desde la eternidad, el cual se manifestó ahora con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Tito capítulo 1. Tito 1. Versículo 1 y 2. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, que dice, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuándo Dios prometió esta vida eterna, esta salvación? Antes del principio de los siglos, antes de la fundación del mundo. Esto es lo que se llama en la teología el pacto de redención. O sea que hubo un acuerdo intratrinitario antes de la fundación del mundo de salvar a los escogidos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Amén. Versículos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿De cuándo es este pacto? El pacto le llama eterno. El pacto eterno. El pacto que fue planificado antes de la fundación del mundo, pero que se cumple en el pacto de gracia, en el pacto con Cristo. Es un pacto eterno, es un pacto desde la eternidad. Efesios capítulo 1, conocemos ese texto cuando dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió, el Padre nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que están las dos personas de la Trinidad? Y luego menciona al Espíritu Santo, también la tercera persona de la Trinidad, cuando dice que fuisteis sellados, en el verso 13 del capítulo 1, con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia. O sea, el Padre nos escogió en el Hijo y nos selló a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue una salvación del Dios Trino desde antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos. Ahí tenemos varios textos que nos hablan de una salvación desde antes de los tiempos de los siglos. A eso se le llama el pacto de redención. Para que haya sido planificada, decretada esa redención, tiene que haber habido un acuerdo, un pacto entre la Trinidad, entre las personas de Dios, donde se designan los roles. ¿Por qué el Padre no? ¿Por qué no podemos decir que el Padre murió en la cruz por nosotros? Porque el Padre no fue quien murió en la cruz, fue el Hijo quien murió en la cruz por nosotros. ¿Y por qué el Hijo y no el Padre y no el Espíritu Santo? Bueno, porque eso se acordó antes de la fundación del mundo, entre las personas de la Trinidad. Vamos a ver más textos, Lucas capítulo 22. Este es un texto muy importante.
versículo 29, Lucas 22, 29. Dice este texto en el Evangelio de Lucas: yo pues, noten, yo pues os asigno un reino. El Señor Jesucristo le está hablando a los suyos. Yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, ¿quién le asignó un reino a Cristo? El Padre. Ahora, lo interesante de esto es la palabra asignar o asignó en el griego. La palabra griega para pacto en el Nuevo Testamento, la palabra griega es diateke. Esa es la palabra que se usa en griego. Y la palabra asignó es diatisemai, derivado de la palabra pacto. O sea, podemos traducir este texto también diciendo que el Señor Jesús dice: yo les pacto un reino como mi Padre me lo pactó a mí. Eso es lo que está diciendo en otras palabras el Señor Jesucristo. Yo también les pacto un reino, así como mi Padre me lo pactó a mí. O sea, está señalando que lo que el Padre hizo con él es un pacto. Es un pacto, esa es la palabra griega que usa ahí. Bueno, ¿cuándo se acordó este pacto? ¿Cuándo se hizo? Bueno, antes de la fundación del mundo. Por eso tenemos tantos textos, hermanos, sobre todo en el Evangelio de Juan, que nos dicen que Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Versículo 36. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras, noten, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, hay un pacto de la Trinidad, hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo, por supuesto, porque el Hijo vino a hacer la voluntad de su Padre, vino a cumplir el pacto de redención que se hizo antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 8, verso 42. Dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y tenemos muchos textos así, estos son solamente dos, pero en el Evangelio de Juan sobre todo tenemos muchos pasajes que Cristo dice que el Padre lo envió y que las obras que el Padre le mandó a hacer, Él vino a hacer o a cumplir. Por lo tanto, hay obras que Cristo debía hacer, debía cumplir. Y eso era el pacto de redención y establecer el pacto de gracia. O sea, Cristo vino, se despojó a sí mismo, cumplió el pacto para humillarse por amor a nosotros. Por eso dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. El tiempo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Vino Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Juan capítulo 10. Note, Juan capítulo 10. Nos deja aún más claro esto. Versículo 17. Juan 10, 17. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 27 del capítulo 10. Verso 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y qué dice a continuación en el verso 29? Mi Padre que me las dio. ¿Quién les dio la oveja a Cristo? ¿Cuándo se las dio? Antes de la fundación del mundo, en ese pacto intratrinitario. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. O sea, el Padre le asignó un reino a Cristo, le pactó un reino. El Padre le dio las ovejas a su hijo, le dio un pueblo a su hijo, y al hijo se le ordenó que les diera vida eterna a través de su sacrificio por ellos. Eso fue el pacto de redención. Cristo dio su vida por nosotros
porque su Padre se lo mandó. Su Padre lo pactó. Entonces, y el Espíritu Santo es el que aplica la obra de redención, ¿cierto? Que Cristo ganó a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios. Entonces, el Padre le dio un pueblo al Hijo se le ordenó que diera su vida por ese pueblo como cabeza, como representante de todos los que creyeran en Él, representante federal o pactual, ¿cierto? De todos aquellos que iban a creer en Él. En Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, versículo 26. Nosotros encontramos, tanto en Jeremías 31 como en Ezequiel capítulo 36, las promesas del nuevo pacto. Se promete el nuevo pacto. Los profetas profetizaron de esto. Y en Ezequiel 36 nosotros vemos promesas del nuevo pacto. Dice en el verso 26, ¿qué iba a pasar en este nuevo pacto? Dice, os daré corazón nuevo. O sea, el Señor le va a dar un nuevo corazón. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. O sea, el Padre enviaría a su Hijo, le daría un pueblo, el Hijo moriría por ese pueblo, y enviaría al Santo Espíritu de Dios en ese nuevo pacto a morar en nosotros. Y ese Espíritu haría que nosotros andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos. O sea, Dios mismo es el que hace la obra en nosotros para que nosotros podamos andar en sus preceptos. O sea, son promesas del nuevo pacto. Nos daría un corazón nuevo, seríamos nuevas criaturas, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Quitaría nuestro corazón de piedra, ese corazón duro, ciego, y daría un corazón de carne, sensible a Dios, y pondría dentro de nosotros su Espíritu, el Espíritu Santo, para que andemos en sus caminos. Vemos al Dios Trino trabajando en nuestra redención. Por eso se le llama el pacto de redención, que se estableció antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo se cumple este pacto de redención? Bueno, eso es lo que pasa en toda la Biblia a continuación. Vemos del Génesis, Dios cumpliendo su pacto de redención, salvando a los pecadores hasta que se cumple plenamente, y lo vemos ya toda la revelación de ese pacto en Cristo, viniendo nuestro Señor Jesucristo y estableciendo ese pacto de gracia que Dios ya había planeado desde antes de la fundación del mundo. Este pacto de redención es el plan antes de la fundación del mundo. La ejecución de ese plan es el pacto de gracia. La ejecución de ese plan es el pacto de gracia en Cristo. Y el pacto de obras es el que Dios hace con Adán, que nos lleva a la necesidad de que este pacto se cumpla. Porque el pacto de obras Adán no lo pudo cumplir. La evidencia de que el pacto de redención se cumplió está en la resurrección, en la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue exaltado por sobre todo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, después que Él cumplió este plan, ¿cierto? Que dijo Él en la cruz, consumado es. Padre, la obra que tú me has dado a hacer, yo la he hecho, yo la he cumplido. De hecho, los tiempos, si usted ve en los evangelios, los tiempos de Cristo estaban todos manejados por Él mismo. Él sabía que no era la hora. Él sabía que ya la hora había llegado. Todos los tiempos estaban manejados por Dios para que se cumpliera. Cristo va a la cruz y dice, consumado es, y luego no es que lo mataron, sino que le entrega su espíritu, porque ya la hora estaba cumplida. El pacto estaba cumplido. Entonces, Él cumple el pacto, Dios, como aprobación a lo que Cristo había hecho, Cristo satisface la ira de Dios,
¿cierto? Ya no hay condenación sobre los pecadores, sobre los escogidos de Dios, porque Cristo recibió la ira de Dios, ya Dios está satisfecho. Entonces Dios, aceptando ese sacrificio de Cristo, lo resucita con el poder del Espíritu Santo de entre los muertos y lo exalta. Vemos, en teología se le llama a Cristo, cuando Él viene a este mundo, se hace hombre, el estado de humillación de Cristo. Cristo se humilla por nosotros. Y luego cuando Él resucita entre los muertos y asciende a la diestra de Dios, se le llama el estado de exaltación de Cristo. Cristo es exaltado como Dios hombre, por sobre todo. Y se le da un nombre, dice la Biblia, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, Él cumplió el pacto. Entonces Dios lo exalta. Por eso, hasta lo sumo, dice, le da un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Cristo dijo en la gran comisión, Mateo capítulo 28, dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. O sea, yo tengo la autoridad dada ahora por mi Padre. Yo soy el Señor de la iglesia. Yo soy cabeza de la iglesia. Yo soy aquel que cumplió el pacto y representa ahora en ese pacto a todos los escogidos de Dios. Y toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Soy cabeza de la iglesia. Por tanto, dice el Señor, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Cristo es cabeza de la iglesia, Él cumple el pacto y toda autoridad le es dada. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 12. Dice, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, aquel que vino a cumplir el pacto por nosotros, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Se da cuenta? Si hablamos de la persona de Cristo, esto es cristología, es otro tema, pero si hablamos de la persona de Cristo, nosotros vemos que Cristo es el verbo eterno de Dios. Es la palabra eterna de Dios. Entonces eso es la Escritura. Cuando Dios creaba todas las cosas, Cristo era su palabra, era el verbo de Dios. Cristo siempre ha sido el verbo eterno de Dios. Pero Él, humillándose, se hizo hombre. Y entró en un estado de humillación viniendo a cumplir ese pacto. Y luego que fue muerto y resucitado y ascendió a la diestra, tomó un estado de exaltación. Y no es que Él no era exaltado antes, Él era glorioso. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo, dice, antes que el mundo fuese. Cristo ya era glorioso antes de la fundación del mundo, pero luego tomó un estado de humillación. Y ahora iba a ser exaltado, no como solamente el verbo de Dios, sino ahora como Dios hombre, Jesucristo, hombre. Ahora Cristo es eternamente Dios hombre. Él es verdadero Dios y verdadero hombre, desde que adoptó esa segunda naturaleza humana y fue exaltado como Dios hombre. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Es una persona. Cristo es una persona. Y estas son las controversias que han habido últimamente, no sé si han visto, sobre todo en redes sociales, de cristología. Pero Cristo es una sola persona que tiene dos naturalezas. ¿Cuáles son las naturalezas de Cristo? Una naturaleza humana, y adoptó una segunda naturaleza al hacerse hombre, perdón, una naturaleza divina, y adoptó una segunda naturaleza al hacerse hombre, que es la naturaleza humana. Entonces Cristo es una persona con dos naturalezas que no podemos separar. No podemos separar. No podemos decir Cristo es 50% Dios y 50% hombre. No son como esos seres mitológicos, ¿cierto? Como Hércules, que es hijo de un dios y tiene la fuerza de un dios, pero es un hombre y puede no sé, hacer cosas de hombre, morir y desaparecer para siempre. No.
Cristo es Dios hombre, pero es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, no podemos separar la naturaleza de Cristo. Por algunos dicen, no, que Cristo en su naturaleza humana murió en la cruz. No, Cristo es una sola persona. No puede morir solamente la naturaleza humana. No puede separarse la naturaleza humana de la divina. No se pueden mezclar las naturalezas, pero no podemos tampoco separarlas. Cristo es Dios hombre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ese Señor nuestro, vino a morir en una cruz, a cumplir el pacto que Dios había establecido antes de la fundación del mundo. Cristo cumplió el pacto y toda potestad le fue dada. ¿Cuál pacto? Bueno, el pacto de redimir al hombre para la propia gloria de Dios. Él guardó la ley, Él guardó las estipulaciones que Dios le había dado desde la eternidad, cumplió el pacto de obras por nosotros para que nosotros pudiésemos recibir salvación. Tenía que ser hombre, porque tenía que morir por nosotros, como un hombre. Entonces Cristo es el cumplimiento del pacto de redención. Entonces el pacto de redención es el plan, el pacto de gracia es el cumplimiento de ese pacto de redención. Entonces nosotros, ¿desde cuándo vemos el pacto de gracia prometido? Desde Génesis 3:15. De ahí comienza a desarrollarse la semilla. Ahí se planta la semilla y empieza a crecer hasta que es un árbol frondoso con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso en un proceso de revelación. Por eso decimos que la revelación de la Biblia es progresiva, va de menos a más. Vemos una semilla en Génesis 3:15 que a veces, si la leemos aislada sin entender todo lo otro, no entendemos mucho, pero comienza a crecer, hasta que ya vemos la revelación plena y su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la revelación bíblica. Y esa es la forma de interpretar la Biblia para nosotros, de Génesis a Apocalipsis. Cristo y el plan redentor. Cristo y el pacto de gracia, de manera progresiva. Y así unimos la Biblia y no decimos, la Biblia son historias separadas, son historias morales, así, cuando vamos a Josué, cuando vamos a Reyes, cuando vamos a Daniel, cuando vamos a Jonás, no vemos historias separadas, son una historia. La Biblia es una sola historia, el plan de redención de Dios, Dios trayendo salvación, Dios cumpliendo su pacto de gracia. ¿Cómo? Bueno, a través de la historia de redención se va revelando, a través de los pactos. Y vamos a ver cuando comencemos a ver los pactos bíblicos, cuando empecemos a ver el pacto con Noé, cuando empecemos a ver el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, ¿cierto? El pacto con David, hasta llegar al nuevo pacto. Entonces, ese es el plan de Dios. Entonces, cuando tú leas la Biblia, hermano, lee la Biblia con lentes cristocéntricos, siempre buscando a Cristo, en el Antiguo Testamento sobre todo, y a través de pactos. Piensa en los pactos. ¿Qué pacto Dios había hecho con el hombre? ¿Cómo ese pacto nos revela a Cristo y cómo nos revela ese pacto de gracia que Dios había prometido? Cuando tú ves eso, te cambia la perspectiva de la Biblia. Tú ves un mundo más grande en la Escritura y dices, por eso Dios escribió, por eso está esto ahí. Entonces es hermoso. Bien, hasta ahí llegamos hoy y la próxima semana comenzamos con la próxima clase con el pacto de gracia. Oremos. Amado Dios, agradecemos este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es preciosa, Señor, y podemos ver revelado ese plan redentor que tú planificaste, que decretaste desde antes de la fundación del mundo para la salvación de los pecadores como nosotros. Gracias, Señor, porque un día nos alcanzaste, porque un día nos revelaste a tu Hijo, Señor, y pudimos ver la salvación que Él nos ha otorgado por pura misericordia. Te damos gloria, te damos honra, y agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.